nuestra historia. Esta primera revolución industrial va a traer consigo una industrialización eh, radical, en el sentido que va a haber un cambio. Recuerden ustedes que hasta el momento la base de la economía va a ser la agricultura, y de la cual se viene siendo la columna vertebral de muchos estados o de muchas monarquías hasta la actualidad, hasta este momento en la cual se van a industrializar muchos países, pero va a ser uno del cual va a emerger toda esta revolución industrial. No sin antes analizar un poquito acerca del concepto de lo que cosa es una revolución, ¿no? Dice que una revolución es un cambio rápido y profundo que afecta netamente a la estructura de la sociedad, y este implica una aceleración de manera constante, o sea, en ritmo, de muchos aspectos y cambios históricos de la sociedad y de las costumbres de las sociedades. Entonces, esto va a traer consigo este fenómeno conocido como la industrialización. La revolución industrial, muchos historiadores la ven como el tránsito entre la economía agraria artesanal al paso de la industria y la producción mecanizada, ¿no? En esta primera revolución industrial muchos la ven así, otros la ven como ese cambio radical de lo artesanal a lo industrializado, ¿no? A raíz de que va a generarse elaboraciones de nuevos mecanismos para el trabajo, más que nada. Esto se va a iniciar en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se va a extender durante todo el siglo XIX hacia otros lugares, hasta el surgimiento de un segundo proceso conocido como la Segunda Revolución Industrial, que va a ser más adelante. Durante este tiempo y en la actualidad, numerosos países en el mundo presentan estructuras marcadas con carácter preindustrial. Entonces hablamos de países en muchos aspectos en vías de desarrollo y otros industrializados y ya desarrollados. Eso se ha visto desde prácticamente mediados del siglo XVIII y desde antes, ya que estas potencias o estos países que tenían pues, como se dice, el control y el dominio y el manejo de las industrias o de la industrialización, de aquí en adelante van a verse envueltos en esta situación, y otros no van a poder, como se dice, emerger, sino van a depender de la industrialización de ellos y para considerarse también en vías de desarrollo. Un punto importante que nos permite tener claro de cómo se está poniendo el panorama para mediados de este siglo, cómo se está posicionando Europa, los países y quién está liderando dentro de las potencias, por así decirlo, potencias en la industrialización. La primera va a ser Inglaterra, ¿no? De la cual por ahí va a surgir esta primera revolución industrial. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿A través de qué? Lo vamos a analizar. No sin antes recordarles que estamos viviendo un tiempo hasta antes de esta primera revolución industrial, un tiempo donde la base de la economía es la agricultura y la artesanía, ¿no? Por así decirlo. Y va a dar un giro tremendo cuando surge la primera revolución industrial, que va a permitir prácticamente, se va a dar aires de modernidad, que es lo que se está viviendo en este tiempo, ¿no? Tiempos y cambios de modernidad. Entonces vamos a conocer a este tiempo como el proceso de industrialización o la economía preindustrial. ¿Cómo se basaba esta economía preindustrial? O sea, hasta antes de la revolución industrial. Decíamos que estaba basada en lo que es el trabajo agrario, ¿no? La ganadería, la agricultura. La población era prácticamente campesina, estaba centrada y concentrada a la vez también en diferentes zonas rurales y en torno a las ciudades. Entre comillas, para la época, dizque no desarrolladas o escasamente desarrolladas, pero era lo que se vivía en la actualidad. Habían pasado tiempos
años tras años, y la base de la economía era la agricultura. Ahora, ¿qué va a pasar con la industrialización? Va a haber un cambio. A lo que se conoce como la economía preindustrial, durante ese tiempo el aspecto demográfico va a ser determinante, ¿no? Porque va a evidenciarse que va a escasear, ¿no? Escasear las zonas de cultivo, las vegetaciones. Entonces va a condicionar a los agricultores, como se dice, en diferentes aspectos, ¿no? La mortalidad, el crecimiento infantil, el desarrollo económico, el sustento de estos territorios va a ser condicionado. Por lo tanto, en el siglo XVIII, ¿no? Se advierte de un cambio, un nuevo modelo, ¿no? Que se va a plantear tanto en algunas zonas, en Inglaterra, Francia. Y esto va a permitir el aumento, ¿no? Va a haber un excedente de alimentos. Al haber un excedente de alimentos, va a haber una mejor nutrición. Eso va a disminuir la hambruna que hasta el momento se veía. Entonces va a ser un factor determinante, porque a raíz del aumento y de los alimentos, de los excedentes, va a haber una reducción en caso de problemas sociales como la hambruna, la desnutrición. Esto va a permitir el progreso también y el surgimiento de la búsqueda de nuevas soluciones y el progreso de la medicina. Entonces estamos viendo un tiempo donde estos cambios que se van a presentar de manera radical van a permitir que surjan o se presenten nuevas situaciones por las cuales sea beneficioso para la población. Para el siglo XVIII, esta economía preindustrial va a aportar importantes cambios. Uno de esos importantes cambios que se van a dar va a ser la revolución industrial. Este nombre se acuña a raíz de otros nombres conocidos como la protoindustrialización, ¿no? Se manifiesta ¿no? La expansión del comercio a larga distancia. Recuerden ustedes que ya conquistaron nuevos territorios, tienen más dominios, empiezan la era de las expediciones. Entonces ya prácticamente tienen posicionados territorios, tanto Inglaterra como otros estados tienen posesiones. Ahora a eso va a haber la búsqueda de nuevas producciones de manufactura, va a permitirles a ellos tener un capital acumulado, los mismos que van a ser invertidos, ¿no? En una naciente industria moderna. Entonces estamos viendo aires netamente de la modernidad para la industrialización o para el desarrollo económico. Eso va a permitir un desarrollo de una industria rural denominada industria doméstica, por así decirlo, que se va a presentar en los diferentes estados cercanos en los diferentes estados de Europa. Ahora, esta protoindustrialización va a ser a partir de las zonas rurales. Los campesinos, comerciantes van a ir mejorando esta industrialización. A esto se va a mejorar el salario, se va a manejar un capitalismo de manera todavía inicial, por así decirlo, y también va a haber un surgimiento de entre comillas, no decirlo ya claro, de un grupo determinado de personas considerado como una reglamentación gremial marcada para una sociedad, ya que todavía son rurales y también todavía son campesinos. Lo que sí se va a demostrar va a ser la exportación de estos productos que ellos obtengan a raíz del trabajo, los mismos que a su vez también van a ser la base de la economía.
así vamos a presentar esta primera revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Lo que anteriormente hablábamos era de los inicios de esta revolución industrial, cómo llegan a este proceso de esta primera revolución industrial. Decíamos que el punto de origen es Inglaterra y se conoce dos momentos de esta primera revolución. La primera revolución industrial, ¿no? Que se inicia en Inglaterra, y durante la segunda mitad del siglo XVIII fue posible prácticamente gracias a una serie de transformaciones. Esta primera revolución industrial va a traer consigo las mejoras, cambios en los aspectos agrarios, demográficos, técnicos, comerciales, transporte, comunicaciones y principales sectores. Uno de los principales sectores por los cuales se va a dar este cambio va a ser la producción de textil, ¿no? Y el siderúrgico, prácticamente, de los cuales va a presentar un nuevo panorama de esta primera revolución industrial. Estas transformaciones demográficas va a cambiar tanto la natalidad como la mortalidad en la población, y las causas de estos aspectos o estas características importantes que va a traer consigo la revolución industrial. Uno de ellos va a ser el mantenimiento de las mismas, y el otro va a ser el descenso de la mortalidad catastrófica, que hasta anteriormente se venía y se estaba apreciando en la sociedad europea. Estos factores van a intervenir muchísimo, ya que se va a querer contrarrestar, y también se va a querer contrarrestar, ¿no? esa crisis que hasta el momento se estaba viviendo, ¿no? La hambruna, el exceso, el descenso de la mortalidad catastrófica que estaba pasando. Entonces van a querer mejorar todos estos aspectos, y va a ser, como se dice, el iniciador de la búsqueda de querer tener la elaboración de nuevos inventos que prácticamente mejoren la producción agrícola, la disponibilidad de los alimentos, desaparezca la crisis, ¿no? Y existan nuevos avances, ¿no? Tanto higiénicos, sanitarios, médicos, el surgimiento de vacunas en muchos aspectos. Entonces, la revolución industrial no solamente va a traer consigo un cambio profundo y generalizado en la sociedad, sino también va a traer bienestar a estos estados en diferentes aspectos psicológicos, sociales, económicos, y prácticamente en las mejoras de la medicina. Eso va a permitir que de la sociedad que estaba decayendo empiecen a subir sus picos. Una de esas primeras sociedades que, al haber ya plasmado la revolución industrial y mostrar un cambio, va a empezar a elevarse. Va a ser Gran Bretaña, España, Alemania, Francia, Italia y Rusia. Son los países que van a empezar a desplegarse. Uno de esos primeros países va a ser Rusia, que va a liderar, ¿no? En este aspecto del crecimiento demográfico. Estas transformaciones que se van a presentar van a estar todavía netamente embullidas dentro de lo agrario, de lo agrícola, ¿no? Pero van a servir para que, como se dice, faciliten el trabajo y se construya una verdadera revolución agrícola en Inglaterra, y esto va a cambiar la modernidad de las cosas y va a permitir un cambio total en el trabajo agrícola, y una nueva estructura de la propiedad agraria se va a presentar, ¿no? Los campos abiertos fueron sustituidos por algunos territorios ya cercados, plasmados, ¿no? La implementación e innovación
de herramientas, de abonos, de pesticidas también, prácticamente va a permitir, como se dice, un equilibrio en la producción y va a permitir como se dice, una nivelación en el ganado y la introducción de nuevos cultivos al territorio, tanto como el maíz, eh, las papas, las plantas, ¿no? Eso va a permitir que se produzcan o se realicen las construcciones de las primeras máquinas agrícolas, ¿no? Las segadoras y las trilladoras en este caso, para avanzar con la producción y no tener un retraso de la misma. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de las transformaciones agrarias durante este tiempo? O sea, las transformaciones que va a presentar esta primera revolución industrial. Uno de esos va a ser el excedente alimenticio. Si anterior a esta revolución no había productos agrícolas o alimentos, durante esta primera revolución va a haber un exceso, un excedente de alimentos. Eso va a cubrir la creciente demanda de la población. Recuerden, hay un excedente de alimentos y a la vez también va a haber un incremento de la población, porque se va a contrarrestar la tasa de muerte y eso va a llevar, como se dice, a un alza y a un mayor consumo. Y esto va a ser beneficioso porque se van a dar cuenta que la industrialización o las mejoras en la industria para la extracción y la producción de alimentos va a ser buena. Entonces, en cierto modo, van a tener beneficios. A eso se va a sumar que como no va a llegar la industrialización en todos los países europeos, como hemos estado hablando, se va a iniciar en Inglaterra, los otros países todavía van a estar condicionados a tener y a lidiar con una situación similar. Eso va a ser el causante del inicio de las migraciones y durante este periodo va a haber grandes migraciones. Entonces Inglaterra también va, como se dice, a albergar grandes migraciones. Otro punto importante que el querer beneficiar con territorios rurales para el mejoramiento va a surgir un término como que va a ser el término de las rentas, ¿no? El alquiler prácticamente de los territorios rurales y durante el cual se van a desarrollar las primeras fábricas, ¿no? Fábricas que tienen un papel importantísimo dentro de esta primera revolución industrial, ya que van a llegar con un sistema innovador y en las cuales se va a implementar y se va a presentar innovaciones técnicas. Estas van a ir directo al sistema productivo, conduciendo a un incremento del material de producción y el mismo del cual genera bienes, ¿no? Un ejemplo paradigmático, como está en la imagen ahí, se construye la máquina a vapor, ¿no? Una máquina importantísima. James Watt es el encargado de construir esta máquina a vapor que va a permitir, como se dice, dos cositas importantes: menos integrantes dentro de la producción y de manera puntual y mucho más rápido. El tiempo de producción va a ser mucho más rápido. Entonces estamos presentando un cambio de modernidad. El comercio también se va a ver envuelto dentro de esta primera revolución. Esta revolución y la expansión del comercio, ¿no? Desde el punto de vista en el cual se inicia en Inglaterra la revolución industrial, el comercio va a caer en el dominio del mismo. Ahora va a plantearse por dos factores importantes: la ampliación de su mercado interno gracias a, y el otro, la expansión del mercado exterior que se posibilitada por. En el primero, en el amplio mercado de su mercado interno, recuerden ustedes que va a haber un incremento de población y esto va a depender, va a haber un gran consumo o una gran exigencia o una gran demanda de bienes y asimismo va a poder abastecerse y a la vez va a permitir, como se dice, crecer su mercado. Otro punto importante va a ser la mejora del sistema de transporte. Las vías de comunicación van a ir cambiando
los canales fluviales, las carreteras van a ir cambiándose. Durante este periodo se van a trazar las primeras rutas por las cuales se van a desplazar e ir conociendo otros territorios. A eso se va a sumar un poco más tarde el ferrocarril. La construcción del ferrocarril y el uso de esta misma ruta va a ser importantísima, ya que prácticamente van a sellar el aire de la revolución industrial. Recuerden ustedes que ya tienen claro cómo es la máquina a vapor que se va a construir. Entonces estamos viendo aires de modernidad. El conseguir nuevos mercados al exterior, el visualizar, el empaparse, el abarcar, va a posibilitar, ¿no?, la ampliación del comercio tanto externo, ¿no?, porque ya el interno lo tienen ganado, les va a permitir tener y mostrarse en el mercado externo, y esto va a originar la necesidad de la demanda de las materias primas. Una de esas primeras y primordiales materias primas, recuerden ustedes que la base es la elaboración del textil, por lo tanto el algodón va a ser una de esas primeras materias primas, y la exportación de productos industriales como tejidos, etcétera. Ahora, la ayuda de una potente marina, tanto mercante como militar, va a ser beneficiosa para estos estados que estaban liderando este tiempo de la primera revolución industrial. A eso se va a sumar que al haber conquistado territorios y tener diferentes colonias dentro de su imperio o dentro de su territorio, le va a permitir, como se dice, tener posición, dominio en ciertos espacios y poder, como se dice, en esos espacios también de un modo influenciar con el tema de la revolución industrial. Y eso va a generar cambios en esas mismas colonias. Van a dejar de verse a la colonia como que dice el sustento de, sino a lo contrario, como la estación de, como para ofrecer de. Y eso va a condicionar muchísimo a los estados y a las potencias durante esta primera revolución industrial. Decíamos que uno de los sectores importantísimos de esta primera revolución industrial va a ser el sector textil. Este fue impulsado, ¿no?, por la industria algodonera, que va a desplazar a la lana. La lana va a pasar a segundo tramo, a segunda base, a segunda instancia, y el algodón va a coger poder a raíz de que se van a crear máquinas textiles donde se va a producir mucho más rápido, ¿no? Y estas innovaciones técnicas se van a lanzar con los representantes que estamos poniendo ahorita en la diapositiva, ¿no? Y tres hechos van a contribuir a este desarrollo importantes, ¿no? Tres hechos. Uno, la prohibición de importar telas de algodón de la India. Esa acción a realizar va a ser muy importante. Ojo, que hasta este punto a Inglaterra, recuerden ustedes, el territorio de la India es un gran abastecedor de cultivos agrícolas para Inglaterra, ¿no? Y de la misma la cual van a prohibir su exportación y van a empezar a fabricar su propia línea de ropa, por así decirlo. La existencia de grandes plantaciones en Norteamérica va a permitir también tener una materia prima clara que va a ser exportada hacia Inglaterra y de la cual regresará en otra versión, ¿no?, a su punto de origen. Algo importante es que no va a haber organizaciones gremiales marcadas durante este tiempo, ya que recién está surgiendo la revolución industrial. No podemos hablar de reglamentos gremiales o de formaciones de frentes o de federaciones, ya que esto está surgiendo en base a, como se dice. La primera revolución industrial va a tener consigo el consumo del textil, del algodón, que reemplazó a la lana, ¿no? Y que prácticamente en el siguiente cuadro vemos cuáles son los millones y las libras por los cuales el algodón alcanzó su nivel y sus picos más altos durante esta primera revolución industrial, la misma que a su vez
la misma que a su vez va a generar grandes millones de libras, ¿no? A Inglaterra, o Gran Bretaña en este caso. Hemos llegado al sector siderúrgico y ahora sí, usted ya puede decir, bueno, ya llegamos, profesor, ahora sí entiendo. La industria del hierro estuvo muy vinculada a la minería, siempre estuvo ligada, ¿no? A eso se sumó el carbón, que era el mineral básico para las máquinas de vapor. Fue este mineral, ¿no? La hulla, el coque, prácticamente el que va a sustituir a la madera como combustible. Y eso va a ser un cambio total, ¿no? El cambio de, como se dice, de la fuente de poder o de la fuente de energía, por así decirlo, que era la madera quemada, va a pasar a ser el carbón, esa fuente de combustible. Durante este tiempo es el sector que tuvo mayor relevancia, ¿no? que todos, ¿no? Mayor relevancia desde mi punto de vista en esta primera fase de industrialización. A su desarrollo contribuyó con incorporaciones técnicas, ¿no? Como el pudelaje de hierro, ¿no? Y una mención especial merece el uso del ferrocarril como dinamizador del sector. El ferrocarril va a ser una de las inversiones importantes y creaciones innovadoras que va a permitir un desarrollo industrial, ¿no? Esta primera extensión de la primera revolución industrial que se da en la Europa continental, hay que distinguir entre los First Commerce, o sea, los primeros en llegar a la industrialización, que fue Gran Bretaña, Bélgica, Francia, de manera continua. Tras su independencia de 1830, Bélgica también se posiciona como tal, y los países periféricos que se van a sumar a lo que más tarde y menos comúnmente se realizaron, ¿no? Uno de ellos va a ser el Mediterráneo, Cataluña en España, Piamonte en Italia, el Imperio Austriaco, Moravia, Bohemia, en el norte, Dinamarca, Suecia, y el este, Rusia. Entonces estamos viendo países que, conforme se van viendo influenciados de esta revolución industrial, van a ir mejorando, cambiando e innovando en sus producciones, en su trabajo, dejando de lado la agricultura, dejando de lado la producción y perfeccionándose en muchos aspectos, tanto como el aspecto textil, en otros aspectos importantes durante este tiempo. ¿Cuál fue la extensión de esta primera revolución industrial? Esta revolución industrial abarcó territorios fuera de Europa, en las cuales destacaron Estados Unidos. Su industrialización se acelera a finales de la Guerra Civil de 1861, siglo XIX, ¿no? Y a finales del siglo XIX, importante periodo por el cual pues permitió, como se dice, a Estados Unidos sumarse a uno de los países que van a expresar esta primera revolución industrial. El siguiente grupo que se va a unir, o el siguiente país que se va a unir, va a ser Japón, ¿no? Japón, para este tiempo de 1800 prácticamente, viene de cambios sociales, políticos importantes, que le van a permitir, como se dice, cambiar sus estructuras feudales, y que para el siglo XIX, ¿no? Para el siglo XIX va a haber como se dice, una formación, de búsqueda de iniciativa de poder cambiar este sistema imperial, ¿no? El cual en Japón va a surgir un nuevo sistema conocido como la era de Meiji, que va a permitir, como se dice, anexar esos cambios profundos de la industrialización y las mejoras de la industrialización para aplicarlo en Japón. Y eso va a ser beneficioso porque de ahí prácticamente se va a partir este país como potencia mundial. Bueno, queridos estudiantes, queridos alumnos, espero que les haya gustado esta clase. Ya la próxima clase vamos a continuar viendo nuestros temas de tercera y secundaria, y así pues como la revolución industrial abarcó diferentes aspectos de nuestra sociedad, dejando de lado el trabajo agrícola, dejando de lado el trabajo de los cultivos, ¿no?
y el trabajo textil de lana para modernizarse y cambiar a un trabajo textil del algodón, la industrialización, el surgimiento de como materia básica de combustión, el carbón y la producción y creación de la máquina a vapor. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Bendiciones, cuídense mucho. Gracias.